Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, estamos en el tercer encuentro de crisis y emancipación. Bueno, iniciamos ahora la parte, yo diría, como central, ¿no? Que serían, bueno, las exposiciones, los comentarios de los que están anotados para, bueno, explicar cómo vienen, ya está ahí pautado cuál sería el recorrido que tienen que hacer. Yo lo que les pido es que, para poder avanzar, que se tomen no más de 10 minutos para hacer bueno, lo que tengan que decir, y veremos en función del tiempo y de los que están anotados. Si hacemos una devolución inmediata, podemos después hacer una devolución colectiva, o también, como estamos registrando y grabando, bueno, estamos tomando nota y después le haremos con precisión a cada uno de los que van exponiendo llegar nuestros comentarios en tanto y en cuanto les sean útiles, digamos. Ese es el propósito, ¿no? Plantean ustedes el tema, por dónde vienen trabajando, los 4 o 5 puntos que habíamos visto, y a partir de ahí viene el intercambio. Así que yo les pediría que con la cuestión del tiempo lo tengan presente. Yo con un papelito, cuando esté faltando un minuto, les voy a hacer recordar para que todo funcione bien. Bien, acá le podés admitir vos, Bambina, por favor. Bueno, acá tenemos, para empezar, Niltie. Yo no sé si ya estás, te vi que entraste en la sala, así que si estás, Niltie, yo te pediría que adelante. Hola, hola. Sí, estoy Bueno, acomodándome, pero sí, acomodate. vengo acá corriendo. Ahí está. Bien, pues voy poniendo entonces mi presentación. Voy a intentar ser breve en estos 10 minutos y bueno, utilizaré nada más esto de apoyo. A ver, Em, Creo que no ahí estoy está, habilitada todavía para compartir. ahí Ah, estás, muy bien. ahí estás. Pues parte de poder hablar de mi proyecto, que por ahora tiene el título de Matar los ríos, narrativas de progreso extractivo en el Istmo de Tehuantepec, sigue siendo un título tentativo. es, eh, es un poco plantear el problema, siempre tiene que ver un poco con situarlo, pero también con recorrer la memoria. Voy a ver de tiempo para ver cuánto no me vaya yo a ir de largo. Yo quiero contarles entonces en ese sentido, brevemente nada más, que el Istmo de Tehuantepec pues ha sido un territorio en disputa desde tiempos, digamos, de la llegada de los españoles. Yo les cuento que en un principio este espacio en México pues era un espacio en el que estaban buscando un cruce. Incluso Hernán Cortés pensaba que se podía cruzar de un océano a otro, del Océano Pacífico, y encontrar una salida. Después, con el virrey Bucareli se intentó volver a encontrar ese paso, y finalmente, pues bueno, ese fue siempre un proyecto constante, que estuvo presente en diferentes gobiernos también. Yo quiero comentarles que el Istmo de Tehuantepec es un territorio está habitado por pueblos originarios, por 5 pueblos originarios. Todos ellos compartimos el espacio territorial al que en el zapoteco le decimos Yubé. Pues están los pueblos Vinizá, que es el pueblo al que yo pertenezco, los Zontales, los zapotecas. Y en ese sentido, quiero narrarles un poco que la idea justo de hablar de matar los ríos es porque es una de las principales contradicciones, me parece a mí, que presenta justo el capitalismo, pero que sobre todo está presente en el Istmo de Tehuantepec como parte de los antecedentes que uno puede encontrar. El primer megaproyecto que se hace en el Istmo es pues una presa, ¿no? La presa Benito Juárez de Oaxaca, que pues tenía la idea o se vendió con la idea, con la narrativa de que iba a traer el progreso a los pueblos,
pueblos, y este represamiento de este cerro, pues incluso lo encontramos, lo que la gente pensaba en aquellos tiempos cuando se represó el Guiguroguisí, que era el nombre del Río Grande de Tehuantepec, que es este que les mostré la imagen por su gran caudal, y pues este es pues una canción, un son que bailamos, que habla justo de esta pérdida del Guiguroguisí. Y quería ponérselos brevemente porque los pueblos, si bien digamos que no dejan un documento como nosotros pensamos desde la academia, ellos sistematizan estas experiencias a veces a través de la música, lo sistematizan o lo dejan como registro a través a veces de la poesía que existe en los pueblos, y en este caso dejan el registro de esta relación. Posteriormente, y para ir abreviando también, pues este engaño se hace evidente porque esa presa la utilizan después, la desvían para crear la refinería de Salina Cruz, y entonces pues ese sueño de que el Istmo iba a ser el granero de la región y que iba a dar alimento a través de la presa a los campos y a los campesinos, pues se pierde. El segundo megaproyecto que se pone a partir del 2007 es el de los parques eólicos. Por acá les dejo una foto. Y finalmente, pues lo que tenemos en la actualidad, este es el Istmo de Tehuantepec, es el megaproyecto del corredor interoceánico que va de Oaxaca a Veracruz, ¿no? Esta es, digamos, la parte del Istmo y la que va del Istmo oaxaqueño, y esta es la parte del Istmo veracruzano. Este proyecto entonces es el que a mí me interesa mirar, es un proyecto, uno de los proyectos importantes del actual gobierno, y es un proyecto que consta de instalar pues 5 zonas industriales en la región del Istmo de Tehuantepec, 10 en total, y que tiene su conexión, no tiene sentido si no es en conexión con una salida, digamos, una propuesta de salida de mercancía, de un sustituto, un nuevo Panamá. Eso es algo que nos estamos enfrentando en el Istmo de Tehuantepec en la actualidad, y pues los pueblos mayas. Este proyecto, pues, tiene varios nombres, seguramente ustedes conocen algunos de ellos. El más conocido es el Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica, con Peña Nieto se llamaba Zonas Económicas Especiales, y en el caso del actual gobierno se llama Corredor Interoceánico. Entonces, ahí lo que podemos ver y lo que quiero también acentuar es que el corredor interoceánico pues no es un proyecto de este gobierno exclusivamente, sino que es un proyecto que tiene una larga data, que no es de un partido político concreto, pero que sí se ha logrado consolidar y establecer a partir de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando en este sentido, no? El proyecto de investigación sobre todo pues trata de mirar, de algún modo pienso qué es lo que yo podría aportar dentro del contexto de la investigación, porque si bien no se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo, sí en ciertos aspectos. Yo pensaba que sobre todo de lo que yo podía dar cuenta para este caso de la especialización es justo de cómo se van instalando una serie de narrativas que son las que permiten el despojo, y que de algún modo también pues va dando cuenta de esas mismas narrativas, pero desde el otro lado de las resistencias. También una de las cosas que puedo aportar es que el análisis no es aislado, no estoy mirando únicamente el corredor interoceánico, sino cómo en realidad este es parte de una serie de megaproyectos que se han venido instalando a través de diferentes discursos, y por lo tanto podemos ir rastreando cómo se ha ejercido su transformación. Con la presa Benito Juárez, pues hablaba del granero del Istmo, después con la refinería, pues el progreso nacional, con los parques eólicos que íbamos a impulsar la energía limpia y evitar el cambio climático. Y en el caso del corredor, pues que es un tren de pasajeros, que va a haber progreso nacional. La idea del progreso se establece como de manera coyuntural. Lo que a mí me gusta pensar con esto de las narrativas es que los imaginarios de estas narrativas, cuando se instalan, permiten la materialidad del despojo, porque lo que permite la narrativa es permitir esa materialidad política.
Entonces, algunas de las narrativas que he encontrado que están circulando justo son pues la narrativa del bien común de los pueblos, pero es como esto que les decía en la canción, se permite la instalación y el sufrimiento y la pérdida del Gigurogisi justo porque se dice vamos a darle un bien a los pueblos porque van a crecer y van a cultivar. Entonces, eso se ha utilizado igual con la narrativa de vamos a contribuir al cambio climático. Entonces, si digamos, utiliza el corazonar de los pueblos para implementar estos megaproyectos. Se habla, por ejemplo, algo de lo que se instala y que creo que el marxismo también ya había dado cuenta de ello, es de esta transición prometida de campesino obrero como construcción imaginaria del nuevo sujeto del progreso de los pueblos originarios, pero hay otro que también pues se ha venido viendo, que es esta idea de instalar la idea de la tierra improductiva como parte de decir, mira, tú campesino no estás trabajando la tierra, no estás haciendo nada, ¿por qué no nos la rentas? Véndela, parcélala, etcétera, ¿no? Para que tenga otro beneficio. Y uno de los elementos o de las narrativas que me parece que fui también descubriendo en este proceso y que después vi que varios otros pueblos originarios tenían, es que una de las narrativas también que se va construyendo es la idea de la tierra vacía o del espacio vacío. Como aquí no hay nada, hay una gran extensión de tierra, se puede tomar, ¿no? Entonces la idea de tierra vacía se va consolidando. Finalmente, también hay otro componente fuerte, que es la idea de que se construye, por tanto, al opositor de estos megaproyectos como el enemigo de la nación, esto porque ya se ha elevado a categoría de proyectos de seguridad nacional. Y en ese sentido, pues no solo son proyectos de seguridad nacional, sino que además, pues es un proyecto que se pretende militarizado, controlado y en proporciones como se administra, una parte será para el Estado, otra parte para los militares y otra parte para gobierno federal, ¿no? El Estado aquí de Oaxaca. Algunas de estas formas en las que podemos mirar estas contradicciones en lo que va planteando es como, por ejemplo, se dice hay que impulsar la región del Istmo respetando la historia, la cultura y las tradiciones mediante la modernización de la refinería. A mí me parece un poco absurdo cómo respetas la tradición y el progreso es mediante la instalación de una refinería, ¿no? Creo que es parte del desconocimiento que hay. Y bueno, esto que les decía de la tierra vacía, pues a tal grado que la Secretaría de Economía dijo, vamos a subastar a ver quién se quiere venir, como si ahí no habitara nadie. También se ha pensado como un nuevo muro para la población migrante, que en este momento pues es un problema grave, vemos en el Istmo de Tehuantepec, que va a contener la migración hacia Estados Unidos. Y bueno, además que se van modificando algunas leyes para que se pueda obtener la tierra de manera permanente. Por ejemplo, los nodos dicen que después de 5 años que una zona industrial se haya concesionado, si hay un buen trabajo, entonces se le puede dar esa tierra ya a las empresas después de 5 años. Ahorita están diciendo solo se va a dar el espacio, pero después la empresa lo puede adquirir. Entonces, de nuevo, nos volvemos a la idea de esta tierra de quién es. Por acá les dejo los datos de las bases militares que se piensan poner en el Istmo. Todo esto es información pública, no es información que haya que buscarle mucho para encontrarla. Entonces también tiene esa relación. Todo esto ya es parte de lo que ya está escrito en el trabajo que yo he estado entregando a lo largo de estos meses, ya casi de este año. Entonces únicamente les voy planteando algunas de las cuestiones y algunos de los análisis que voy mirando y de la forma en la que se va pues instalando esta narrativa, pero también la forma en la que pues a pesar de que se va construyendo una idea de una economía nacional, en realidad pues está perdurando esta idea del despojo para poder instalar estos megaproyectos. En ese sentido, por ejemplo, retomo esta idea de Beatriz Ragland, en donde lo que ella decía era que justo esta economía del capital lo que hacía es permanecer su estructura esencial en el Estado. Digamos que eso no se modificaba, ¿no? A la hora de instalarse. Y que en todo caso lo que ella se preguntaba es que si solo había que cambiar el modo neoliberal o como parte de expresión del capitalismo, porque esto al fin del cabo no hace una ruptura completa con el capitalismo, sino solo un simple maquillaje. Y miren, me estoy yendo muy rápido porque
creo que no es mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí otra de las preguntas que también me hago, que intento responder en este proceso, ya para finalizar, es justo entonces cuál es la relación de México en el contexto de las disputas que existen con Estados Unidos y China. Y bueno, yo al principio, por ejemplo, pensaba, porque es el discurso que también se ha dado, que el gobierno mexicano pues manifiesta una posición de negociación entre las grandes potencias, pero cuando nosotros observamos que justo México está negociando con Estados Unidos y Taiwán no precisamente es un centro de negociación de China, entonces veía que en realidad a partir de los trabajos de Katz, había en realidad una negociación directa pues con Estados Unidos para pues la continuidad de mantener el control en la región y volver a la región pues parte de un espacio donde se puedan obtener los recursos naturales necesarios. Y bueno, también decía, bueno, cuál es esta posición de negociación cuando tú en realidad lo que estás haciendo es entregar prácticamente mano de obra, pues indígena y migrante, cuando estás poniendo condiciones excepcionales para poder, pues, instalar estos megaproyectos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una continuación de una dependencia económica, no de una negociación entre las grandes potencias o de una posición de negociación. Un poco retomando también las lecturas de Enrique Elorza al respecto de esta misma temática. Finalmente, hablando todo eso, es como parte de las crisis, matar los ríos, y decía, bueno, sanar los ríos podría ser las alternativas. Yo he venido trabajando desde hace tiempo más bien desde las epistemologías de los pueblos, pero también me he dado cuenta que ya no es suficiente, por ejemplo, que uno empiece desde ahí a decir cuáles son los sentidos, las relaciones que tenemos con la tierra, ya no es suficiente para generar procesos de defensa del territorio. Por eso es que me interesaba ahora empezar a mirar cuáles eran las narrativas de despojo y entonces sí poder hacer un diálogo para poder decir cuáles eran esas contradicciones entre las relaciones que se tiene con la tierra. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Niltie. Bueno, ya después veremos en el tiempo, haremos ya alguna devolución enseguida. Bueno, muy bien. Vamos ahora con que se sumó ahí, que tiene que estar Miguel Ángel Arrieta. Adelante, Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Miguel. Eh, sí, te compartí ahí un archivo, es un Word. ¿Lo mandaste por mail? Eh, sí, mientras tanto voy Dale, dale, avanzando en dale, la así presentación. vamos por el tema. Bueno, lo primero son ya las impresiones finales sobre lo que ha sido el dictado de la especialización y el aporte que me ha hecho a la trayectoria académica. Eh, y decir de que transcurrieron un ciclo de talleres en un principio y de a poco me fui amigando con lo que es esta parte más alternativa de lo que son los procesos académicos que se dan regularmente, inclusive en otros posgrados de lo que he participado. Este tipo de diseño que tiene la cátedra permitió que no sufrir el agobio. Yo creo que hay en la carrera de grado, el tema del tribunal inquisidor que proviene del sistema punitivista medieval es una de las cargas más grandes que hay, y en el sistema de posgrado me parece que la presión de las entregas de los trabajos, la presión bueno, en los procesos estos, de acreditación y valoración, hacen de que por ahí se dificulte. En este caso, en la especialización, he podido notar que como esta flexibilidad a veces que existe o este nuevo encuadre para el trabajo académico permite un mejor desarrollo, inclusive un desarrollo más integrado para aquellos que trabajamos y que a la vez, por ejemplo, cumplimos roles hasta paternales, inclusive que dedica demasiado tiempo. Así que bueno, primero esa apreciación respecto a la especialización que ha permitido tener este grado de despliegue y ha permitido también la continuidad como estudiante. Decir que en un principio fue como la continuidad de los talleres, seguir participando de este espacio y después, bueno, ahora ya que se está acercando al final, está viendo poder ver todo el crecimiento que he tenido en términos académicos en relación a la construcción de nuevos conceptos
para poder integrar el trabajo que ya venía haciendo. Sobre mi formación, para aquellos que no la conocen, yo soy politólogo de grado, soy licenciado en Ciencias Políticas y después he hecho una maestría, un máster que era más bien técnico, que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas y que era propio de un contexto de global de desarrollo de políticas que involucraba mucho a los organismos internacionales y que eh, estaban detrás de un tipo de política neoliberal focalizada que se aplicaba tanto en los márgenes de la Comunidad Europea como en América Latina. Esta formación, que es más técnica, hace que por ahí cuando yo encaro los trabajos, por ejemplo, el trabajo que había presentado con anterioridad, inclusive como posibilidad de TIF, había tenido esta orientación puramente técnica al análisis normativo y el diseño, prácticamente el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Dentro de las políticas públicas, yo siempre he trabajado con un sector de la clase trabajadora que siempre queda en los márgenes de exclusión y que inclusive don Carlos Marx ya hacía referencia, que era todo lo que hoy marcamos dentro de un concepto político que yo propongo discutir o que me parece que está en debate, es debatible, que es el concepto de la discapacidad o de la persona con discapacidad, hoy en tensión con otros conceptos como el de la diversidad funcional, que implican distintos enfoques de poder ver al 10% de la población mundial, para que nos damos una idea de la magnitud de la población que vive con alguna discapacidad. El poder haber cursado la especialización y haber asistido a las correcciones que he podido transitar, a la escucha que es necesaria en el aprendizaje que he hecho de muchos de ustedes, que inclusive en la reunión anterior me pareció muy necesaria para poder, inclusive, tirar atrás el proyecto de investigación que había desarrollado para la primera presentación y replantearme algunas cuestiones que son propias del pensamiento crítico, que me parecía que las tenía que encuadrar en mi marco epistemológico, que también tenía que modificar quizás el marco metodológico de lo que yo quería investigar a través de presentarme algunas preguntas nuevas y jugar con estos tres conceptos que surgieron de los anteriores encuentros, donde me parece que nosotros era necesario plantear un contexto de crisis en el diseño que está presente, en la coyuntura del diseño de las políticas públicas, dentro de las políticas públicas, las políticas sociales, que están o que poseen como destinatario a las personas con discapacidad, poder ver cómo en este contexto de crisis se producen transiciones, quizás no transiciones por fuera del Estado capitalista, pero sí procesos de transición entre distintos tipos de Estado que se han desarrollado, históricos, de un Estado que encierran detrás todo un proceso de economía política, o atrás hay toda una economía política eh, eh, neoclásica, o sea, en dos alternativas, un tipo de Estado más neoliberal o un tipo de Estado más neodesarrollista o como algunos otros autores que hemos estudiado durante estos cursos, considerados post-neoliberales. Estos tipos de estados que los ubico en un periodo de tiempo entre el 2003 y el 23, delimitando ahí lo que ahora me planteo como problema de investigación y que tiene que ver con analizar el diseño, pero ya no en esta cuestión de bisturí, en cuanto a la coherencia interna, de los objetivos, a los grados de compatibilidad con otros endógenas y exógenas, sino ya más que ver con el contexto de desarrollo que es político, y en este contexto político las distintas variables que se presentan en el diseño.
y planteo en Dame un cargador. en vez de trabajar como había trabajado en la primera propuesta sobre una política específica, realizar, me parece, un análisis sociocrítico sobre los procesos y estas variables que tienen que ver con la configuración del tipo de Estado, entendiendo los estados como el Estado argentino, como un Estado que tiene condiciones híbridas, pero que ha pasado por modificaciones estructurales entre ser un Estado abiertamente neoliberal a un Estado con una constitución neoliberal, pero con algunas alternativas neodesarrollistas o con algunas opciones neoclásicas de tipo de políticas keynesianas que se presentaron, y cómo esto va a tener un impacto en el tipo de diseño de la política. Pero no es solo el tipo de Estado, sino que este tipo de Estado establece también un régimen de bienestar social, que es donde se contemplan las condiciones básicas para el desarrollo de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y cómo en este régimen de bienestar, cómo también cada uno de estos tipos de estados, ya sea un estado neoliberal, va a optar por un régimen que puede ser de tipo marginalista justamente, o de atención a las condiciones extremas, de atender a los que se están solamente debajo de la línea de exclusión y con algunas políticas focalizadas, a tipos de estados que tienen una política de derechos que tienden a un sentido más de un diseño de políticas más universales. El plantear también que todo esto se da bajo un régimen de acumulación capitalista, y que también me parecía necesario abordar en este momento, y a partir de las propuestas que me ofreció la especialización en cuanto también a marco conceptual. De esta forma, ver que el diseño no está condicionado únicamente por cuestiones técnicas, sino también poder observar de que está vinculado a estas variables que se dan dentro de un contexto, y de un contexto de crisis civilizatoria, como es el concepto que hemos trabajado durante este proceso. Decir de Miguel, que modifiqué todo, sí, y ya con esto cierro, y bueno, decir que el trabajar ahora, que por ahí me cuesta salirme de los marcos epistemológicos y metodológicos de otros, o de otros tipos de epistemología, y trabajar exclusivamente desde el pensamiento crítico, desde la teoría crítica, es un desafío, y bueno, me parece que voy a apostar a modificar el plan de tesis que había desarrollado para poderlo trabajar de esta forma. Nada más. bueno, muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, yo pediría que cada uno vaya como anotando lo que el compañero, la compañera va diciendo. Nosotros vamos a hacer algunos comentarios, pero es bueno que todos registremos lo que se está diciendo, ¿no? Bien, seguimos ahora con John Mojica, que está por ahí. Adelante, John, desde Colombia, desde la selva colombiana. ¿Escuchás? Hola, profe, buenas tardes. Adelante. ¿Me escuchan? Muy bien, así que deja quieta la cámara, así no te Sí. moves tanto, o sin cámara y listo, adelante. Tenemos 10 minutos, cuando esté faltando un minutito yo les pongo un cartel para que cada tanto miren aquí a la pantalla y sepan. Así que adelante, John. Bueno, profe, no voy a hacer presentación, pero sí voy a compartir lo que he venido trabajando, lo Adelante. que, lo que voy a seguir trabajando sobre mi proceso de investigación. Mi trabajo lo he dividido pues en varios componentes, en varias partes. Estoy trabajando sobre la economía originaria de un pueblo norcolombiano que son los Yupa, cuya lengua originaria son los Yuco. Eso es un pueblo de origen caribe, olvidado. Voy a contarle un poco la historia de cómo ese es el pretexto para adelantar mi trabajo. Es un pueblo originario que se ubica en el norte de Colombia y parte de la región venezolana de lo que hoy es la Serranía del Perijá, que es una
una serranía limítrofe o digamos frontera entre Colombia y Venezuela. El pueblo originario Yucpa es de origen caribe, son pueblos bélicos. Es un pueblo que se ubica en lo que hoy es el municipio de Becerril, Cesar, donde yo me encuentro trabajando. Pero yo no soy de Becerril, pero por asuntos de trabajo, el Estado me nombró en esta región. Vengo adelantando un proceso de enseñanza-aprendizaje con este pueblo. La especialización ha sido la oportunidad o el insumo para lo que yo he venido trabajando con ellos mucho antes de que conociera pues este programa o digamos esta especialización, porque siempre mi idea fue dar a conocer lo que son las costumbres, los orígenes de este pueblo, que tiene una historia muy bonita, pero que ha sido marcado por la violencia histórica, por el proceso de colonización, por el proceso de su crisis civilizatoria. Comparto mucho lo de Niltie que está trabajando en México, pues acá vivimos la misma situación. Bueno, el trabajo de grado le he titulado La economía originaria de Yucpa y su proceso de transición energética, ambiental y sociopedagógica. Yo pues he dividido lo que va a ser mi estudio de caso porque lo que voy a trabajar desde la que llamamos la tesis o el trabajo final es un estudio de caso. En este caso sería pues la parte etnográfica del pueblo Yucpa, sin tener en cuenta, compañero, el tecnicismo y todo ese proceso, porque voy a trabajar con un pueblo originario cuya lengua pues es desconocida, no es entendible, aún y para el Estado. Miren que nosotros los profesores que estamos nombrados para esta región no hablamos el lenguaje yuco, pero este es un pueblo que ha tenido la oportunidad de irse como mezclándose un poco con la cultura occidental y es un proceso de transición. Por eso que este pueblo muy poco se conoce debido a que los yucos o los yupa son muy celosos con sus costumbres, son muy celosos, digamos, con las formas de vivir. A ellos no les gusta compartir pues su parte religiosa, su parte ancestral. Ellos todavía son un pueblo todavía muy seminómada, son pueblos que todavía viven de la recolección, son pescadores, son cazadores, son agricultores, usan su medicina tradicional como una forma de sanar no solamente su cuerpo, sino también su alma, aman la madre tierra, son dueños del oro y del agua. Bueno, una de las características de los yupas físicamente es que son muy bajitos. Promedio de la población es de 1,20 a 1,30. Debido a que fueron un pueblo muy azotado por los españoles, ellos se refugiaron en la alta montaña, lo que hoy es el Perijá, en unas cuevas, en unas cavernas, en una de ellas, la famosa que queda en Becerril, se llama la Cueva del Diablo, una zona impenetrable por la selva, donde nace el río Maraca, que es el que abastece toda esta región, es un río grande. Cuentan los españoles en su crónica de que los caballos fueron investidos por grandes pirañas, porque en esa época era un río muy caudaloso y lleno de pirañas. Pues esa es una fortaleza que tuvieron los yupas, se refugiaron en la alta montaña colombo-venezolana y allá lograron huir del asedio español. Pero la crisis alimentaria de la época los obligó, digamos, a pasar hambre, los obligó, hoy en día es una población muy pequeña, porque es una población que duró más de 2 siglos desnutrida, solamente podían sobrevivir con lo que la madre tierra le daba cerca de esa cueva, porque los españoles lo buscaban para que ellos pues les enseñara dónde estaban los grandes tesoros. Ellos pensaban que esta tierra pues era bañada en oro, por lo que los ríos formaban, digamos, esa arcilla amarilla. Por eso es que hay un pueblo que aquí se llama Río de Oro, porque ellos pensaban que digamos, ese tinte que dejaba el río era oro y eran simplemente leyendas también como la del Dorado en Bogotá. Ellos fueron asediados por los españoles hasta tal punto que hoy la población yupa no pasa los 10.000 habitantes. Sobrevivieron a todo, digamos, a todas esas hazañas españoles y hoy es un pueblo reconocido por el Estado, dividido, digamos, en varios resguardos. El más importante es el Socorpa, en homenaje al el río Socomba. Bueno, voy a hablar un poco lo que va a ser mi trabajo final. El trabajo final lo he enfocado, digamos, en 3 ámbitos, 3 partes. En la transición energética. Por cosas de la vida, en lo que es la región
de los Yupa se encuentran dos grandes multinacionales famosas, que es la Drumo, una compañía norteamericana encargada de la explotación de carbón, y la otra compañía es la Glencore, más conocida como Prodeco, de origen sueco. La Glencore y la Drumo son los encargados de explotar el carbón en la región aledaña a los Yupa. Desde que se empezó las explotaciones a finales del siglo XX, existió muchos conflictos tribales entre estas compañías, el Estado y los Yupa. Se han llegado a muchos acuerdos, entre ellos el proceso de transición energética, que consiste en el proceso civilizatorio de los Yupa, el cual ellos se rehúsan, ellos no les interesa el dinero ni lo que el Estado les ha querido ofrecer, porque ellos simplemente creen que se está explotando la amada tierra. Ellos tienen un Dios que ellos creen que ese Dios es la tierra, que se llama Aponte. Pues en el origen, en el lenguaje de nosotros sería Ponte, en el origen griego sería Apolo, pues eso es algo como algo así. En la traducción sería Ponte. Y ellos dicen que su Dios Aponte no le permite que su amada tierra pues sea explotada de esa forma, menos obtenerle sus recursos. Son cuidadores del río. Hoy, gracias a los Yupan, podemos decir que Becerril es una zona también agrícola, porque es un río caudaloso, de una región próspera, arrocera, se siembra tabaco, en la parte alta se siembra café. Entonces, gracias a esa fuente de agua que se han conservado y que esos Yupan la han conservado. Entonces, mi trabajo, la primera parte tiene que ver con la transición energética, de cómo el Estado está interviniendo para que haya esa transición. Por ejemplo, en la zona alta de los Yupa, donde solamente se accede con el permiso de los ancestrales o digamos lo que allá llamamos los mamos o digamos los mayores, digamos que son los ancianos que transmiten la tradición. Solamente con el permiso de ellos se está logrando llegar allá con ayudas médicas, con paneles solares y con energía solar. Y también con los acuerdos alimentarios. Digamos, uno de los acuerdos que han llegado es que el Estado le provee la seguridad alimentaria. Los Yupas hoy cuentan digamos, con recursos económicos para la alimentación. Eso está garantizado. La alimentación, la educación y la salud en este proceso de transición. Lo otro es la transición ambiental. Pues ellos tienen una reserva de petróleo en la parte alta. Recuerda que Venezuela es rico en petróleo y una parte del territorio Yupa hace parte de esa reserva petrolera que está intocable, que todavía, digamos, está virgen. Y lo que más me ayuda a la especialización es el tema sociopedagógico. Cómo nosotros desde la especialización podemos contribuir para que exista una pedagogía no occidental, porque a los Yupa no les interesa que ellos sean conocidos. A ellos no les interesa una foto, no les interesa un video, no les interesa que sean escritos. Lo de ellos es oral. Ellos se han preservado oralmente, pero estamos en ese proceso. Este sería pues la primera tesis o el primer trabajo de campo como tesis del pueblo Yupa. Usted puede buscar por internet y la información que hay de los Yupa es generalizada, pero en sí no hay un estudio de campo sobre el proceso económico de los Yupa, de qué viven ellos, cómo es su forma de vida y que a ellos no les interesa productos procesados. Por ejemplo, la gaseosa, los embutidos. Para ellos eso no es algo importante, es algo contaminado. No se les ofrece no garantiza para ellos una calidad de vida. Entonces, mi aporte a este trabajo desde la especialización es muy importante. Yo les agradezco al profesor Claudio, al profesor Enrique y al profesor Gambina que me dieron la oportunidad de estar en esta especialización, porque pienso que vamos a hacer un gran trabajo, un trabajo que se va a dar a conocer y pues sería un primer trabajo académico en este caso, en este estudio de caso. Bueno, entonces ahí voy a trabajar lo que tiene que ver con la parte sociohistórica, sobre el origen ancestral de este pueblo, la intervención de las multinacionales como Drumo y Prodeco, el despojo, porque no fue fácil entregar las licencias ambientales a estas compañías, pero por política de Estado, pues a la fuerza se ha entregado por encima de los acuerdos que se han hecho con estos pueblos. Entonces, estas licencias ambientales siempre han sido un conflicto porque el Estado no ha respetado la zona limítrofe. Se llegó a un acuerdo hasta dónde deberían llegar estas compañías, pero estas compañías han pasado más allá. Les voy a dar un caso. El río Maraca fue desviado porque debajo del río había una veta. Entonces lograron desviar el río
Y uno de los acuerdos iniciales con los yupa o con los mamos, con los ancianos, era que el río era intocable. Pero por el desconocimiento de estos pueblos también en la parte pues de Estado, en la parte de economía, lo desviaron sin el permiso o autorización. Esto ha Tom, generado conflicto. Sí, profe. bueno, ya estamos ahí en el tiempo, así que hacete un cierre para poder seguir con los otros compañeros, ¿eh? Si tenés alguna cuestión, algún detalle para agregar, hacelo ahora y ya pasamos a otro compañero o compañera. Adelante, John, decinos. Pues termino con una frase de Enrique Duxel, bueno, casi un mes de su muerte. Él nos decía que no es nada descubrir algo nuevo, hay que descubrir para que se descubra. Y eso es lo que yo quiero con los yupas, que el mundo descubra la realidad de este pueblo olvidado. Profe, de este pueblo que todavía la chicha no pilan el maíz con los dientes. Por eso que una de las cosas de conocer el yupa es que sus dientes están deformados, están dañados, tienen una mala dentadura, porque ellos todavía pilonean el maíz con los dientes para obtener esa enzima o digamos ese ácido que transforme el maíz en la chicha. Entonces vamos a aprender mucho y eso es lo que yo estoy abarcando desde aquí. Entonces, pues termino con esta frase de Dussel sobre no es nada descubrir algo nuevo, hay que descubrir para que se descubra, para que lo conozcamos, para que nos demos a conocer. Muchas gracias, profesor Enrique. Bueno, Muy pronto le estaré entregando pues parte del trabajo que se ha bueno, hecho hasta muy ahora. bien. Muchas gracias. Ahora pasamos con la cuarta exposición. Lautaro, ¿estás por ahí? Adelante. 10 minutos. Cuando falte un minuto le estoy haciendo señas. Miren la pantalla. Parte del pensamiento crítico es poder desarrollar la síntesis. Así que eso también lo aprovechamos como enseñanza Ah, en los cursos. Lautaro, adelante. perdón, Enrique, pero yo no me había visto en la lista, no sabía que tenía Ah, que ¿no? Bueno, a ver, armar una pará. exposición. Eh, Pido disculpas. bueno, no estás. Bueno, tenía acá. Bueno, anotate para la próxima. Estabas ahí anotado, pero no Perfecto, importa. Miguel perfecto. Bomparola, ¿estamos? ¿Y me escuchan? Sí, adelante, Miguel. La misma Bueno, recomendación, 10 minutos, voy a ser síntesis y adelante. muy breve, porque no estoy tan avanzado como los compañeros y las compañeras que la verdad tienen muy delimitado no solamente el tema, sino también el problema de investigación. Bueno, lo hemos hablado con el profesor Elorza también en los mails que nos estuvimos mandando respecto a los recortes metodológicos, las cuestiones metodológicas. Yo cambié el tema de mi trabajo final integrador a lo largo de la cursada, de la especialización. Veo que algunos compañeros, algunas compañeras ya venían con un trabajo, con temas que venían desarrollando. Y bueno, mi idea original era continuar con la temática que había trabajado en mi tesis de grado, pero también movido por algunas motivaciones que me habían traído la especialización, ¿no? Que básicamente tenía que ver con adquirir o con mejorar algunas herramientas para la comprensión de los procesos económicos. Yo estudié sociología, entonces como muchas de las cuestiones o de los textos más teóricos que hemos trabajado a lo largo de la cursada, uno, bueno, alguna cercanía tenía, esos autores los conocía, pero me había sumado a la especialización justamente por eso, porque quería adquirir algunas herramientas para comprender los procesos económicos, ¿no? También por eso el conocimiento de los textos del profesor Gambina. Bueno, y eso es un poco lo que me había acercado a la especialización. Pero, bueno, a lo largo de la cursada y también obviamente interpelado por la realidad política, social, económica, bueno, fui transformando un poco esos intereses. Y en relación, en vinculación con el último seminario,
encaré el tema del trabajo final vinculado a la producción y la circulación del conocimiento científico. Eh, y el problema, o lo que yo quiero analizar, tiene que ver con la vinculación, o en realidad con la desvinculación, estoy viendo ahí cómo delimitar eso, entre los espacios de legitimación en las ciencias sociales y la circulación social de ese conocimiento. Un poco también repensando, reflexionando sobre este propio espacio de formación y sobre la relación entre los lugares donde se produce y se legitima el conocimiento científico en ciencias sociales y su desaparición en la discusión mainstream o en la discusión hegemónica o de cara a esa sociedad que pretendemos interpretar. Entonces, bueno, por ahí iba, o por ahí va a ir mi trabajo final integrador, entre este proceso de profesionalización dentro de las ciencias sociales, como eh, la inversión en CONICET ha permitido que muchos investigadores jóvenes hagan maestrías, hagan doctorados, y haya una profesionalización del campo científico en las ciencias sociales, y al mismo tiempo cómo se da una creciente despolitización de esos espacios. Entonces, bueno, como volviendo a algunos temas que ya nada nuevos, como la desvinculación entre la teoría y la práctica, como lo planteaba ya Perry Anderson, traía la actualidad. Entonces, la desvinculación entre muchos espacios donde discutimos estas temáticas y un poco lo que se está discutiendo de cara a la sociedad, esto de cómo lo popular empezó a pasar por otro lado y no la vimos, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Cómo nadie vaticinó esta crisis política, pero que también es intelectual y moral que vive el campo nacional y popular, la izquierda latinoamericana. Bueno, no quiero extenderme mucho más innecesariamente. Por ahí entonces va a ir mi trabajo final integrador, que como decía, lo tengo todavía bastante verde porque fui cambiando mucho a lo largo de la cursada de la especialización y de las temáticas que íbamos trabajando en cada uno de los encuentros. Muy No bien, sé, Enrique, si te... muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Este es el propósito de los encuentros, casualmente ir escuchándonos y ver dónde estamos cada uno para, bueno, trabajar en colectivo. Muchísimas gracias. Seguimos ahora con Héctor Marcelo Casabene. Si está por ahí, adelante, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, que me había tenido la oportunidad de saludar. Bueno, yo digo, no preparé ninguna presentación en PowerPoint, solamente contarles un poco de esta manera en lo que estoy empezando a trabajar. Y digo empezando porque he cambiado el tema con respecto a lo elegido, al tema elegido en el taller metodológico. Yo a lo largo de toda la carrera me interesé mucho por el tema del Estado y del rol del Estado, a partir de, como he comentado en otra oportunidad, de un artículo escrito por la doctora Ragnar, denominado o llamado ¿Puede el Estado ser el factor de los cambios? Yo todos los trabajos los hice relacionados a las categorías que cada curso incluía y el Estado, pero en realidad fue en términos generales, no profundicé sobre un área, sobre una temática particular del Estado. Así que bueno, frente a la elección del tema para el TFI, se me había de alguna manera complicado la cuestión. Estaba muy concentrado en cada uno de los módulos y no le dedicaba tiempo y esfuerzo a determinar cuál podía ser el tema específico, digamos, dentro de lo que es lo que a mí sí me interesa, que es el Estado, y estas dudas que plantea y que me plantea la doctora Ragnar en su escrito, Estado o no Estado, ¿puede el Estado ser el factor de los cambios? Sabiendo, digamos, o entendiendo que el Estado, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista marxista, desde la mirada de esta especialización, siempre es un Estado de clases, o un gobierno de clases, refiriéndome a gobierno de clases, y que siempre responde a intereses sectoriales, particulares, pero en definitiva capitalistas.
Bueno, yo coincidentemente estoy leyendo un libro que en definitiva creo que me empezó a aclarar. Estoy leyendo un libro del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que tiene que ver con la globalización, se llama El desacuerdo de la globalización o algo por el estilo. Y bueno, me pareció muy interesante en algunas cuestiones compartiendo su mirada y por supuesto analizando los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, los aspectos positivos, negativos de la globalización. A partir de ahí he tomado este tema, globalización, desde un punto de vista crítico, despojado de ideologías, tratando de despojarme un poco de la formación que yo tengo, o de esa mirada más sesgada por la formación que yo tengo, intentar tomar varios autores, hacer un trabajo monográfico, más que un estudio de caso, un estudio monográfico, y tomar varios autores, algunos desconocidos y otros artículos, las revistas que tenemos acceso acá en la carrera, la FISIP, la de Transiciones, el Boletín del Centro de Pensamiento, Claxo, con la revista Nuestra América, y otros autores. Estuve leyendo algo de Atilio Borón en relación a la globalización, que la define como la fundamental herramienta del capitalismo neoliberal. Y bueno, en definitiva, hacer un trabajo de un punto de vista crítico de lo que ha representado la globalización en el mundo y en particular en Latinoamérica y en nuestro país, poniendo, digamos, en tensión a estos autores, a aquellos que defienden o le dan más peso específico a los aspectos positivos y a aquellos que le dan más peso específico a los aspectos negativos, ¿no? Que básicamente se centran en pocos aspectos que son en general económicos y que han llevado a que el mundo cada vez sea más desigual. Así que bueno, básicamente eso es lo que yo quiero trabajar, Enrique. Título provisorio puse yo: globalización, mayor marginación, un problema de máquina o de gestión, porque forma parte de los planteos que yo me hago, ¿no? Es decir, en el primer módulo tuvimos la conferencia de Xavier Arrizabalaga, español, que él dijo que, bueno, que el problema era la máquina, no la gestión, refiriéndose al capitalismo. Y bueno, esa también ha sido una cuestión que a mí me ha entrado mucho, y bueno, y que la quiero trabajar. Yo entiendo que es la gestión, digamos, un poco a diferencia, con cierta diferencia, a una de las placas que puso Ainirti, que podríamos hacer un cambio, tener un capitalismo más humanista, más social, gobiernos que no respondan a clases, que sean más eficientes y sensibles, que puedan mejorar los aspectos benéficos de la globalización a los fines de una menor marginación y una mayor equidad en el mundo. Por ese lado anda. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Continuamos ahora. En la lista lo tenemos a Claudio Ramírez Angarita, Colombia. Adelante. 10 minutos. Al minuto 9 le pongo el cartelito. Adelante, Claudio. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy trabajando, no he renunciado todavía a la propuesta. De hecho, le agregué un ingrediente más que ya estaba entre líneas, pero bueno, hace parte desde mi formación como estudiante de filosofía latinoamericana, como magíster en filosofía latinoamericana, pues tuve la oportunidad en su momento de explorar el contenido de Enrique Dussel, que sería lo único nuevo que podría yo exponer hoy, su postura política y sobre todo de los elementos que de Enrique Dussel me van a servir para hacer la lectura de estos 4 textos que tienen un alto contenido socioeconómico, que hacen parte de la literatura colombiana, que hacen parte a su vez del conjunto de la literatura comprometida latinoamericana, y que lo tengo desde 3 pilares. Un primer pilar que es el de lo epistemológico y teórico, donde
encontramos a las ciencias económicas y a las ciencias políticas en conjunto con las ciencias sociales de lo que nos puede aportar. El segundo pilar, que es el del pensamiento crítico, sustentado en la visión latinoamericana, y el tercer pilar, que es la extensión praxeológica que yo llamo, que es la aplicación sociopedagógica. Bien, entonces estos tres pilares me sostienen, repito, lo que no he cambiado, que es el trabajo de la literatura comprometida como herramienta alternativa y muy complementaria para tratar los temas de las ciencias económicas y las ciencias políticas. Digamos que eso en general, mi trabajo, ya estoy avanzando bastante, pues los textos ya están leídos, estoy retomando algunas cosas de Enrique Dussel que me van a servir como elementos de lectura, sobre todo, como le decía, en la postura política, en el tema de la identidad, de las resistencias que encontramos en los textos, que finalmente me van a llevar a que, o a sostener en mi trabajo de grado, de que la literatura comprometida, para este caso la colombiana y que es un referente de América Latina, es un complemento muy adecuado, pertinente, idóneo para el estudio de cualquier fenómeno socioeconómico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Ahora pasamos con Marita Sala. Adelante. Vamos. Vamos, Marita, que queda muy poco. El 22 de diciembre nos vamos todos. Vamos. Yo pensé que me iba a salvar el GOM, pero no. No. Bueno, justamente con los conceptos que teníamos para trabajar, lo de crisis y alternativa, y repasando los trabajos entregados, estaban colocados, estaban mencionados en ellos. Pero cuando poniéndolos en juego, el problema central que yo venía pensando en lo metodológico es como que lo tuve que dar vuelta. Yo estaba centrada en la excepción del artículo 7 de la Ley de Educación Superior, de la excepción del ingreso, y estaba centrado como muy en ese artículo, pero cuando hacía los trabajos me doy cuenta de que yo tengo que he prestado atención a la población que necesita ingresar y a través de esta excepción lo puede hacer. Entonces, el tema del problema central no fue ya ese artículo, sino los obstáculos socioeconómicos que tuvieron los postulantes a ingresar a la universidad sin el ciclo medio, obstáculos que les impidieron terminar ese ciclo medio. Entonces, es como que tuve que pensarlo de otra forma. En cuanto al interés que he tenido del tema, es porque, bueno, estuve mucho tiempo haciendo las entrevistas cuando estaba en la comisión de acreditación, y cada una de esas entrevistas significaba una trayectoria académica de esos sujetos que habían visto impedido su finalización del ciclo medio, pero guardaban muchos deseos para participar dentro de la universidad. Los interrogantes que me planteé a partir de las lecturas de la especialización es que si el tema de cómo ese capitalismo influyó en esas situaciones que son micro, para poder estar obstaculizando la finalización del ciclo medio. Entonces, cómo ese ingreso a la universidad era un modo de superar esa crisis que había sido provocada. Cómo ese orden capitalista, qué tipo de incidencia operó en la deserción del nivel medio. Y también hay un disparador que nunca lo había tenido en cuenta cuando había hecho trabajos al respecto, es el tema del patriarcado y cómo la incidencia que tenía en las deserciones escolares
femeninas del nivel medio, porque generalmente los postulantes al ingreso a la universidad en estas condiciones, un 70% eran mujeres que habían debido abandonar sus estudios porque debían colaborar con la familia, debían cuidar de sus hermanos menores, quedaron embarazadas y por lo tanto se vio interrumpida esa situación de nivel medio. Cuando tuve la posibilidad que se nos dio con estos conceptos de trabajar el tema de crisis y alternativa, es como que pensé y vi otro camino, ¿no? Otro camino porque justamente la crisis es la que se le hay pensar la crisis a nivel macro, pero también pensar la crisis en ese micro de las situaciones y cómo pensar la alternativa en una situación macro y cómo pensarla en situaciones más pequeñas. Entonces planteé y jugué un poco con estos conceptos y me imaginé el cono invertido de Pichon Rivière, ¿no? Entonces, que en la base estaba la crisis y que en el vértice de ese cono estaba la alternativa. Pero ese cono en continuo movimiento y atravesado por la resistencia, por la emancipación. Y veía ese cono en movimiento, casi como un pensamiento onírico, de un sueño onírico, ¿no? Y pensando de cómo esas disrupciones que surgen en los diferentes contextos sociales permiten la construcción de procesos que por estar ocasionados con esas rupturas, develan innovaciones, revoluciones, transformaciones. Estos dos conceptos de crisis alternativa con los que puse en juego, como lo dije anteriormente, que lo podemos aplicar a situaciones macro y micro, y podemos estar leyendo crisis económicos sociales en diversos países a nivel mundial, pero también hacerlo a nivel individual. Porque esas tensiones son, tanto la crisis como la alternativa, son conceptos que es un dúo antagónico y que uno lo puede poner a jugar. Que esas tensiones producen una nueva forma de pensar las subjetividades para no solamente quedar en lo macro, sino pensarlo en lo individual. Son subjetividades que responden a un modo de pensar en la construcción de ese campo de estudio. Y la articulación de estas categorías que tomamos, de crisis y alternativa, permite colocar como bisagra a otro concepto que también lo he mencionado en los trabajos, sin todavía haber cursado el módulo de transición. Entonces, la articulación entre crisis y alternativa, hay un proceso de transición. Y en ese proceso de transición transcurre y nos permite regular ese antagonismo que existe para reducirlo y poder estar alcanzando el desarrollo de ese proceso para alcanzar lo alternativo. Y yo digo que, bueno, utilicé el cono invertido lo plagié a Pichon Rivière, porque es lo que me imaginé como una figura didáctica para poder estar hablando de la crisis y la alternativa. Y en esa transición, ese cono invertido, pensarlo envuelto de un proceso de resistencia y de emancipación, porque en ese orden sociohistórico de la crisis, pensar la alternativa, pensarla como una construcción social, como un desarrollo de las subjetividades, como un proceso innovador y transformador. Ya estás en el Trabajando tiempo, Marita, perdón. Oh,
¿En No serio? importa. Sí, sí, Bueno, anda a cerrar. bueno, entonces, este carácter dialéctico de este par contradictorio lo podemos estar viendo en la alternativa. La alternativa sería, la crisis sería para estos mayores de 25 haber tenido que abandonar su secundario por situaciones X, generalmente son económicas. Y la alternativa es poder estar, la alternativa la presenta el artículo de la ley que le permite ingresar, pero es una alternativa que la piensa el sujeto y lo podremos completar, esa alternativa, con también un proceso por parte de la universidad de formación previa a los exámenes que tienen los mayores de 25 para que los puedan realizar exitosamente. Y una vez que han ingresado a la universidad, realizar un acompañamiento, porque es una población que ha olvidado los hábitos de estudio. No es el alumno que ingresa después de haberse recibido inmediatamente del secundario. Ha quedado un espacio bastante fuerte que lo ha desarticulado de los hábitos de estudio. Es eso lo que trabajé, ese proceso de crisis, de alternativa, rodeado de esta emancipación, de esta resistencia y de este proceso de transición. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marita. Interesante la vuelta que le estás dando. Bueno, con una persona más, por el tiempo, Marina Soledad Frachetti. Adelante, Marina. Hola, Sí, se ahí, escucha. ahí estoy. Quiero compartir, A ver, un minuto, ahí te habilito. porque está inhabilitada. Tenemos 10 minutitos, Marina. Bueno, Adelante, ahí está. a ver, no sé si se Sí, ve. ahí está empezando. Ahí está. Adelante. Se ve perfecto. Bueno, desde un principio, desde que empecé a cursar la especialización, pensé en investigar. De hecho, todos los trabajos que he ido presentando han tratado de seguir con esta lógica que planteaba Enrique desde un principio, de que seguir un hilo conductor en donde cada curso sí pudiese hacer sus aportes, digamos, a ese tema de investigación que puntualmente yo quería desarrollar. A mí lo que siempre me ha generado como preocupación, incertidumbre, pero es como que yo soy profesora de geografía y si bien uno tiene una formación desde la cuestión, desde política, pero no tan profunda como sí creo que he podido avanzar, digamos, a través de la realización de la especialización, ¿no? Para poder tratar de encontrar los fundamentos que me den herramientas para poder explicar el por qué en la zona en la que yo vivo, ¿sí? Hay muchas personas que se encuentran afectadas de diferentes enfermedades, como es el caso de cáncer, niños que nacen con autismo, tiroides, bueno, un montón de afecciones, y nadie se ocupa y se preocupa por esa situación, o al menos todo se tapa con otras problemáticas. Entonces, por eso le puse como nombre bueno, mi trabajo de investigación, territorio, tecnología, reproducción social, ambiente, equilibrio y oportunidades dentro de un mundo globalizado y los pueblos fumigados. Ese sería un título aproximado de mi trabajo, ¿no? Voy a pasar acá la diapositiva para avanzar un poco más. Bueno, como les decía, ¿qué me motiva? Entonces, a través de la especialización, empezar a preguntar en qué me motiva. Bueno, primero tratar de descifrar la crisis en la que se encuentra inserto el mundo actual. Analizar, como lo dijo recién el compañero que estuvo anteriormente, ¿no? El protagonismo del Estado, que es quien debería regular las políticas que beneficien al pueblo y debería ocuparse y preocuparse por la salud de su población. Me motiva indagar
sobre, si bien es algo que me genera como cierta resquemor, ¿por qué ¿no? Esta situación de los pueblos subordinados? ¿Por qué el pueblo calla? Sobre todo en la zona en la que yo vivo, ¿no? En donde quizás se le dé prioridad a una, entre comillas, estabilidad económica y no a la salud de su población. Y después me motiva justamente generar argumentos que permitan comprender el protagonismo de los municipios en lo referido a la salud de los pueblos. Bueno, yo acá había puesto algunos párrafos de autores que han guiado mi investigación, ¿no? Cuando hablamos de subordinación de los pueblos, ahí podemos traer a colación a Aníbal Quijano, que bueno, justamente como esta especialización se habla de tratar diferentes temas, ¿no? Que están vinculados a la situación de crisis que no solo vive el mundo, sino específicamente nuestra América, ¿sí? Cuando él habla de este proceso de globalización, que no es un proceso actual, sino que es algo que viene y que se ha gestado desde el proceso de colonización y conquista. Y a su vez, otro autor, ¿sí? Que me ha brindado herramientas muy significativas, es David Harvey, cuando habla justamente, ¿no? de la riqueza por desposesión, que es mucho lo que se da en esta zona, y sobre todo entender, bueno, los conceptos de privatización de la tierra, endeudamiento, apropiación de los recursos naturales y mercantilización de los recursos naturales, que es básicamente lo que se visibiliza no solo en mi pueblo, digamos, sino que obviamente dentro del contexto de nuestra América. Bueno, básicamente todo lo que acontece en mi localidad está vinculado con un proceso que se viene generando desde la década del 70, conocido como Revolución Verde, y que ha generado transformaciones espaciales muy importantes, ¿sí? Que son conocidas. Trato de avanzar rápido para que me alcance el tiempo. Bien. Conocidas como pampeanización, ¿sí? Que es el traslado de estas técnicas típicamente pampeanas hacia otros sectores del país, con la impronta ambiental que esto tiene, ¿no? Acompañado de deforestación, degradación de los suelos, desertificación, ¿no? Que obviamente también va acompañado de la agriculturización, con la pérdida de diversidad productiva en algunas regiones pampeanas y extrapampeanas, y básicamente a la zojización como la principal protagonista de todos estos cambios, y que han traído o han justamente tenido una repercusión directa en nuestros pueblos, dando lugar a concepto de pueblos fumigados. Y de pronto la pregunta es ¿a costa de qué? ¿No? Porque este proceso de cambio, bueno, ¿a costa de qué? ¿Ha logrado reducir la pobreza? No. En realidad, el crecimiento económico que se ha dado, sobre todo en el sector agropecuario, no ha venido acompañado de una mejora en la calidad de vida de gran parte de su población, ¿sí? Hablamos de un alto índice de productividad y elevados índices de pobreza. Y bueno, ¿producción a costa de qué? Y bueno, y acá esta diapositiva la armé para que básicamente se pueda comprender el porqué de los pueblos fumigados, ¿sí? En Argentina podríamos decir que casi un 30% de su población vive en zonas en donde se llevan a cabo prácticas con agroquímicos en proximidad al ejido urbano, ¿sí? Y que hay una media de 12.000 litros por persona de agroquímicos por año que se rocían, digamos, en un prorrateo se ha estipulado que hay una media de 12.000 litros de glifosato por año que corresponden a cada uno de esos habitantes que están en zonas fumigadas.
Y bueno, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se da la libertad de estas grandes corporaciones? Porque otra de las autores que para mí ha sido muy significativa es la Silvera, en donde justamente ella habla, ¿no?, del protagonismo de las empresas y del escaso protagonismo del Estado, que parece un Estado subordinado a las decisiones de estas grandes corporaciones, que ella las nombraba y decían son parte y juez de los conflictos que ellas mismas crean, ¿no? Y en relación a las leyes, porque uno dice, bueno, y el pueblo no puede acceder a algún tipo de ley que lo proteja. Bueno, en Argentina es uno de los pocos países en el mundo indagando que no hay una ley específica que prohíba el uso de agroquímicos. En el caso de Córdoba hay una ley, porque eso da la libertad que cada provincia adecue la ley de acuerdo a sus necesidades. Bueno, en Córdoba se creó la ley, hay una ley que justo ahí no la puedo ver, que es la 91.000 algo, que está ahí atrás, que es la que regula la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Pero de la que poco, digamos, poco respaldo le da en realidad a la población. Bueno, eso es para que vean el mapa de la provincia de Córdoba, y habla de que si bien los departamentos del este son los que tienen el mayor caso de cáncer en su población producto de la exposición a agroquímicos, el departamento de Río Cuarto, que es en el que yo vivo, se encontraría, ¿sí?, digamos, sería también en un nivel alto de exposición y con un importante porcentaje de su población que padece esta enfermedad producto de los agroquímicos. Y como último, para cerrar, decir de que hay, sí, en esto de la transición, siempre que el pueblo se movilice y que el Estado acompañe, hay posibilidades. Bueno, este es el caso de Sastre, de un pueblo santafesino que logró que se regulen las fumigaciones en torno al ejido urbano y que su población se encuentre bajo resguardo y no expuesta a estas fumigaciones. Esto se dio muy recientemente y es el segundo pueblo en Argentina después de la ciudad de Pergamino. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Marina. ¿En qué localidad de Río Cuarto sos? ¿De qué parte? Yo soy de la localidad de San Pacho, yo trabajo en el Instituto del Carmen en Villa Mercedes, y estoy en el departamento de Río Cuarto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marina. Bueno, estamos ya casi a tiempo, nos quedan 10 minutos. Quedaba Miguel Viapiana, que va a pasar para la próxima, y ahí terminaremos con las exposiciones. Quiero hacer dos breves comentarios y darle la palabra a Julio para que haga sus comentarios. Tres cosas simplemente me interesa dejar aquí. En primer lugar, pedirles que lo que han expuesto lo escriban, y lo escriban en clave de la hoja de ruta que se les dio. Cuando digo la hoja de ruta, que puede ser esa u otra, cuando le mandamos un mail con los 5 o 6 puntos. Y tal vez cosas que no dijeron las puedan poner, pero no pierdan la oportunidad de escribir lo que hoy han expuesto para que les quede sistematizado. Pueden verlo nuevamente al video y de ahí sacarán. Esa es la primera sugerencia. La segunda, y que deriva de esto, es porque esto va a contribuir directamente para que comiencen a armar el plan de trabajo. Es una ayuda muy importante. Lo tercero, decirle que las exposiciones de ustedes, los adelanto, o en el punto en que estén, nos ayudan a nosotros a definir de qué manera en el primer semestre del 2024 armaremos un pequeño plan de acompañamiento en función de las necesidades que cada uno va planteando en sus avances. Y lo último, decirle que vayan pensando en algún, acá se llama un director, una persona que dirija su trabajo.
El único requisito que tiene la especialización es que tiene que ser una persona con un título equivalente a especialista y que tenga alguna vinculación con la temática, pero vayan pensándolo en términos de buscar una persona para que ya puedan ir avanzando. Podría decir muchas cosas más, pero lo dejo a Julio para que completemos la jornada, que me parece sumamente interesante. Julio, por favor, adelante. Bueno, gracias Enrique, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad, buenísimo, también coincido. Muy interesante todas las presentaciones, incluso la vuelta que le están dando a los temas, planteando correcciones a los temas originarios, reorientaciones en función de las bibliografías, de las clases, interpretando el sentido principal de la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos, que queremos poner en evidencia el debate sobre una cantidad de temas que no aparecen en general ni en la academia ni en la sociedad. Por eso lo nuestro tiene una pretensión de constituirse en debate intelectual. No importa la orientación del profesor tal o cual, sino lo que está generando en ustedes, en tanto protagonistas de la especialización, que se han acercado a una bibliografía en general no conocida, a enfoques críticos de la realidad contemporánea, de la realidad del capitalismo, y por lo tanto a buscarle la vuelta desde la formación, la tradición de estudios y experiencia de vida de cada uno, de cada una. A mí me parece muy interesante lo que plantea Niltie y, por supuesto, lo que nos planteó John. Son dos trabajos que están íntimamente vinculados y que es bueno que todos, todas, todes escuchemos esa reflexión que nos trae Niltie y que nos trae John. John nos trae una experiencia muy concreta. Yo ahí puse el nombre del pueblo, Yucpa, porque por ahí verbalizado podía no entenderse. Es una pequeña comunidad al norte de Colombia y más amplia quizás en la parte venezolana, y escuchándolo a John y qué les interesa a ese pueblo originario y qué no les interesa de la cultura hegemónica. John dijo de la cultura occidental, yo diría de la cultura hegemónica. Bueno, me hizo acordar al debate en Nicaragua con los misquitos, que se transformaron en opositores al gobierno revolucionario de Nicaragua, cuando Nicaragua desde Managua quiso trazar una ruta que acercara al pueblo misquito al progreso. Y obviamente los misquitos fueron base de operación de la contrarrevolución aprovechada por quienes no estaban de acuerdo con la revolución en Nicaragua. Bueno, es muy interesante traer a cuento para América Latina y el Caribe la dimensión de los pueblos originarios, un tema que en el centro de pensamiento y en la especialización mucho nos interesa. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el caso de la Argentina, cuando se hace el primer censo de población, no se tiene en cuenta a la población originaria. No importa si son muchos, si son pocos, pero no eran parte de la población a censar. Por lo tanto, traer a la dimensión de la contemporaneidad el tema de los pueblos indígenas para pensar críticamente nuestra realidad contemporánea es sustancial, incluso para discutir el tema que tanto Marcelo como muchos otros nos traen con el debate del Estado. Digo Marcelo o Miguel Ángel, que ponen el tema con mucha atención en el tema del Estado,
donde Miguel Ángel lo califica de Estado capitalista, y él dice, bueno, quiero discutir las variantes de gestión dentro del Estado capitalista, y Marcelo, con lecturas, y la trae a cuenta a Beatriz Rasglan y a su enfoque, bueno, se plantea el lugar del Estado como una preocupación. Y yo me animo a decirte, Marcelo y Miguel, no importa si llegamos a conclusiones definitivas, lo que importa es el proceso de pensamiento que ustedes van desarrollando sobre qué es el Estado, los alcances del Estado, sobre todo en la Argentina de hoy, donde este domingo va a asumir un liberal libertario, autoasumido anarcocapitalista. Y para nosotros, para todos, cuando pensamos en anarco, en anarquista, pensamos en alguien de izquierda que lucha contra el Estado, por desarmar al Estado, por destruir al Estado. Bueno, acá es destruir al Estado, pero a favor de la propiedad privada, a favor del empresario, a favor del capitalismo, y por lo tanto se abre un debate, no solo en la Argentina ni en la región, sino en el mundo, porque, bueno, el presidente electo se autoasume como el primero en la historia de la humanidad para asumir esta detracción del Estado a favor de la propiedad privada, de los medios de producción, del interés del capital. O sea que en la famosa contradicción capital-trabajo no interesa el lugar del trabajador, la trabajadora, sino que lo que interesa es el papel del mercado. Por eso resulta interesante todos los planteos que van trayendo. Claudio, me parece sustancial el trabajo de rescate de la literatura en tanto narrativa crítica de lo contemporáneo. Muchas veces nosotros usamos Las venas abiertas de América Latina, un clásico de comienzo de los 70, y es literatura. Sin embargo, es un texto de estudio para describir la complejidad de los debates que había en los años 60 y 70, que son años precisamente de profundas transformaciones. Y Marita, me parece muy bueno, no importa a qué conclusión llegues en tu texto, pero el solo hecho de analizar lo que estás analizando, la relación de lo micro con lo macro, los impactos que eso tienen, es importantísimo para el análisis crítico. Nosotros necesitamos más análisis crítico de la realidad. ¿Qué se está discutiendo en la Argentina de hoy? Bueno, nadie vio venir lo que se venía. Entonces, si nadie vio lo que se venía, es porque no se entiende lo que ocurre. Y en ese sentido me parece fantástico este gráfico con el que cierra Marina, donde pone crecimiento de área sembrada, crecimiento de la producción, pero también crecimiento de la pobreza. O sea, es para pensar, no solo es una cuestión de humanismo el luchar las reivindicaciones de los pueblos fumigados, sino pensar esta realidad del desarrollo socioeconómico contemporáneo, capitalista, con estados que tienen leyes, no las leyes que los pueblos fumigados demandan, porque hay otras leyes para que exista este crecimiento de la producción, de la frontera sembrada y muchas otras producciones. Ha habido cambios estructurales en la Argentina muy profundos en los años de la dictadura, en la década del 90, y bueno, estamos prontos a considerar ahora una nueva ley ómnibus que nos va a traer cambios muy profundos en la Argentina, que consolidará muchas de las tendencias que ustedes están discutiendo y habilitará nuevas perspectivas, nuevos caminos de transformación. Y cuidado, no solo se trata de la Argentina, sino se trata de la región y del mundo. Es muy probable que el domingo tengamos la presencia de sectores de la derecha mundial
en un momento que se está debatiendo el rumbo, insisto, no de la Argentina, sino de la economía y de la sociedad contemporánea. Digamos, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el capitalismo. Y en este plano, quizá el último comentario es, bueno, muy bien, tenemos un presidente que dice no Estado, con una fuerza que nunca ha habido. Y algunos de ustedes discuten qué tipos de Estado tenemos en la Argentina y en la región. Milti fue muy interesante cuando plantea la narrativa del progreso, que, bueno, están los resultados del crecimiento de la pobreza que nos trajo Marina en la presentación final. Y muchas veces nosotros hemos hablado de los estados de la transición. Bueno, ¿qué tipo de estado es el que imaginamos en este debate que planteó Marcelo, poniendo en evidencia el tema de la gestión? Bueno, muy bien, la gestión, la eficacia, la eficiencia, pero ¿sobre la base de qué proyecto? ¿De qué beneficiarios? ¿De qué bloque social? ¿De qué problemas son los que se quieren resolver? Bueno, desde el punto de vista de la especialización, lo que pretendemos es esto. Más de una vez hemos dicho, esto es una minga colectiva, varios de ustedes lo han rescatado, metodológicamente importa el pensamiento colectivo, la construcción colectiva, cada uno viene con su historia, con su tradición, con sus lecturas, con sus aportes, y aquí estamos todos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y como dice Enrique, la crítica supone cierto nivel de síntesis, y cierto nivel de síntesis es el trabajo final integrador que ustedes tendrán que presentar en tiempo y forma, y estas presentaciones colectivas creo que nos ayudan a todos de manera muy importante. Así que hasta ahí, pasado unos minutos, Bien. creo que ha sido una jornada muy valiosa y la seguiremos el próximo viernes. Efectivamente. 3 cositas. Muchas gracias, Julio. Primero, recordarle, hemos hecho una invitación para el martes 12, de 9 a 11, a 10:30. Hay una jornada del centro y de la especialización con motivo de finalizar el 2023, pero también hacer una reseña de 13 años de que venimos trabajando colectivamente. Se ha invitado a colegas, amigas, para que hagan una reflexión acerca del conocimiento, problemas de la actualidad. Entendemos que es muy interesante también discutir o escuchar, mejor dicho, cuál es el sentido de estos espacios. Aquellas personas que puedan estar, creo que es importante, y si no pueden, como va a estar grabado, por supuesto, lo compartiremos. Lo segundo, el viernes 15 hacemos la misma metodología, nos quedan 8 compañeras y compañeros. Preparémonos para respetar el tiempo como estuvimos hoy, porque de esta forma nos va a quedar el día 22 para que podamos hacer un cierre. El cierre es un intercambio colectivo, es de par en par intercambiar sobre el recorrido que hemos hecho, no para intercambiar apologéticamente que todo está bien. Nosotros necesitamos recuperar aquellas cuestiones que han sido bien encaminadas, aquellas otras cuestiones que hay que fortalecer. Tenemos que repensar la tercer corte, cuando sea, para poder, digamos, superar los escollos que, bueno, muchas veces se tienen. Así que ese es el comentario. Muchísimas gracias, muy buena jornada, muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen fin de. Chao.